Ahí está. Cualquier cosa me avisa, pero. Por eso no lo veía. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Buenos días. Toca hoy la clase teórica correspondiente a la unidad de sistema cardiovascular, así que vamos a presentar aquí los principios generales de la estructura del sistema cardiovascular, el corazón en particular y algunos aspectos de su regulación funcional. Está bueno que el domingo que viene, día 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón. Va a haber, digamos, en todas las asociaciones cardiológicas argentinas hay actividades respecto de ello. Pero esperen que voy a dejar un poquito esto. Sí, y para tener en cuenta... Bueno, para tener en cuenta vamos a arrancar, digamos, como para ir rompiendo el hielo con algunos datos interesantes respecto del corazón, números que pueden sorprender, porque muchas veces el corazón nos atraviesa en la vida cotidiana y en la cultura y en la literatura y en las redes sociales, de todos los lugares imaginables. El corazón ocupa un lugar muy importante en nuestra simbología comunicacional. Nosotros lo vamos a ver aquí desde una perspectiva completamente nueva, por lo menos hasta ahora, pero va a ser la primera vez, más no la última, que ustedes en la formación y en la profesión se topen con la cuestión del corazón. Así que es una perspectiva un poquitito más, menos romántica, menos social, menos afectiva, pero es una perspectiva que en la clínica va a ser importante. El corazón es el músculo que más trabajo físico realiza en el cuerpo, consume más ATP que cualquier otro músculo. Piensen ustedes que es un músculo que está ejerciendo su trabajo desde antes de la concepción. De hecho, en la 4ª semana de gestación ya un embrioncito tiene un corazón latiendo. Es decir, que de la fecha esperada de menstruación que no se produce en una mujer embarazada, 2 semanas después, ese embrión ya tiene un corazón que late. Es el sistema que funciona más temprano de todos los sistemas del cuerpo en el desarrollo embrionario. El corazón empieza a trabajar en ese momento y hasta el último suspiro va a estar latiendo permanentemente, a veces a diferentes frecuencias, a veces con diferente fuerza, con diferente intensidad, respondiendo a las demandas fisiológicas y al mantenimiento de la homeostasis, pero va a estar haciéndolo todo el tiempo. Es el músculo que más trabajo físico lleva adelante. Late unas 115.000 veces al día, por día, ¿sí?
Es decir, que sería aproximadamente en un adulto de 70 kilos aproximadamente, son unos 80 veces por minuto. Esto puede variar, por supuesto, estamos hablando de un adulto de 70 kilos en reposo. Los niños recién nacidos, el corazón, la frecuencia cardíaca puede ser mayor. En un deportista que tiene un corazón eficaz, una persona que ha sido deportista toda su vida, imaginemos un maratonista, puede latir unas 50 veces por minuto. En situaciones de estrés puede llegar a elevarse a más de 100 veces por minuto, es decir, eso puede ser variable, pero en reposo la media para un adulto sería de 80 veces por minuto, que son unas 42 millones de veces al año. A lo largo de una hora va a bombear unos 8.000 litros de sangre ese corazón funcionando a este ritmo. El peso, el tamaño es el de un puño cerrado, pesa unos 200 a 400 gramos, es un órgano discreto en tamaño, lo imaginamos así, pero es un órgano pequeño en tamaño y tiene la cualidad de poder latir fuera del cuerpo humano porque tiene cualidades de células especializadas que presentan un automatismo, ahora lo vamos a ver. De hecho, en los sacrificios humanos que se hacían los antiguos incas, sorprendía que al ejecutar a sus víctimas y sacar el corazón para ofrecerlo a los dioses, el corazón seguía latiendo en manos de los sacerdotes o sacerdotisas de turno un tiempo, ¿sí? Hasta que se veía completamente deprivado de oxígeno y nutrientes y las condiciones externas al cuerpo lo alejaban de una homeostasis ideal. Pero eso permite hoy en la ingeniería biomédica el desarrollo de dispositivos que mantienen el corazón latiendo y funcionando en un ambiente extracorpóreo que simula de alguna manera condiciones internas del cuerpo para que esté disponible por más tiempo a la hora de un trasplante de corazón. Es un órgano que se puede trasplantar, por supuesto. Desde ya estamos hablando de un trasplante que no tiene donante vivo, pero entre que se explanta el corazón del donante hasta que llega al receptor, siempre el tiempo ha sido crítico y la típica del transporte del corazón ha sido conservarlo en frío. Hoy ya no hace falta eso porque existen dispositivos que lo mantienen a temperaturas fisiológicas y le hacen circular una corriente de fluido para mantenerlo funcionando por más tiempo y ese corazón va moviéndose adentro de estos dispositivos especiales. Después les vamos a poner unos videos en la página para que ustedes lo vean. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, de importancia médica, sobre todo el Día Mundial del Corazón del que hablamos aquí, es el domingo que viene, así que viene a cuento de que tengamos el teórico de cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema que incluye no solo al corazón, sino también a los vasos sanguíneos y a la sangre. Y es un sistema que transporta materiales a todo el cuerpo, se vincula por su posición con otros sistemas, el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, ¿sí? Transporta materiales de desecho, por ejemplo, de toda la circulación, los materiales de desecho producidos por las células del cuerpo van a ser eliminados por los riñones, los nutrientes absorbidos por el sistema digestivo son distribuidos a todas las células por el sistema circulatorio, el dióxido de carbono que se exhala, que es un desecho también, se libera por los pulmones y se incorpora el oxígeno, que es llevado a todas las células del cuerpo por el sistema circulatorio, es la vía de vehículo de hormonas, el corazón mismo es un órgano endocrino, cuando ustedes vieron la unidad del sistema endocrino, vieron que el corazón es capaz de producir hormonas, que son los péptidos natriuréticos, el péptido natriurético auricular y el cerebral, ¿sí? Los péptidos natriuréticos del corazón, es un órgano endocrino en sí mismo y transporta además otras moléculas señalizadoras del sistema endocrino. Es el sistema que permite la llegada ubicua y a todos los lugares del sistema inmune, ¿sí? De las defensas específicas. Así que es un órgano, es un sistema de órganos que por su jerarquía vincula e integra a todos los órganos del cuerpo. Es un sistema cerrado, es un circuito cerrado. Si bien parte de la composición plasmática, parte del volumen plasmático va a parar al intersticio al intersticio de los tejidos y además se intercambia con la linfa, el circuito de vasos sanguíneos del sistema circulatorio es un circuito cerrado. Esto es, parten los vasos sanguíneos de la bomba que es el corazón, ¿sí?
parten por los grandes vasos de salida se llaman arterias, ¿sí? Los grandes vasos se distribuyen por todo el cuerpo, las arterias se subdividen en arterias de menor calibre, estas a su vez en arteriolas, y se continúan en capilares. En los capilares ocurre, digamos, en capilares el vaso sanguíneo de vaso de pared más delgada y de menor calibre, distribuidos ubicuamente en todo el cuerpo, es allí donde tiene lugar el intercambio gaseoso, ¿sí? Dadas las paredes de estos vasos es más fácil la difusión de gases desde la sangre hacia las células y viceversa. Los capilares, las plexos y redes de capilares van confluyendo para formar vénulas. Las vénulas van a formar venas de más calibre y las venas después van a formar venas importantes que son las que retornan al corazón. Es decir, los vasos de salida del corazón se llaman arterias, los vasos de entrada del corazón se llaman venas. El flujo desde el corazón hacia los tejidos, hasta los capilares, es por arterias, y el flujo de retorno de la sangre desde los capilares y hacia el corazón son las venas. Y aquí un detalle. Estamos acostumbrados a pensar en la sangre carboxigenada, la sangre que trae desecho como dióxido de carbono desde los tejidos, la pintamos de color azul. De hecho es más oscura, se observa más oscura, la sangre venosa. Y la sangre arterial es de un rojo más brillante, la pintamos de rojo en todos los esquemas. Y solemos imaginar que todos los vasos que están pintados de color azul, ¿sí?, son venas, y todos los que están pintados de color rojo son arterias. Sin embargo, presten atención a este esquema de aquí. Fíjense, estas dos de aquí son las venas cava, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha. Esas venas, ¿sí?, son vasos de entrada y traen sangre carboxigenada. Sin embargo, de la aurícula derecha hacia los pulmones, ¿sí?, sale la arteria pulmonar que lleva sangre carboxigenada, ¿sí?, y es una arteria. ¿Por qué? Porque es un vaso de salida. Vasos de entrada arterias, vasos de entrada venas, vasos de salida arterias, ¿sí? Entrada venas, salida arterias. Fíjense que de la misma manera aquí tenemos las venas del tronco pulmonar, vienen la sangre de los pulmones con oxígeno, es sangre oxigenada, que como llega al corazón, a la aurícula, se trata de las venas pulmonares, ¿sí? Y otra vez desde el ventrículo izquierdo la salida de la aorta, que es una arteria. ¿Bien? Entonces, es un circuito cerrado, fíjense la comunicación arteria-vena a través de los plexos capilares, ¿sí? Y la estructura del corazón, que nosotros lo vemos aquí, la estructura de 4 cámaras. Sabemos que es una estructura de 4 cámaras, tiene 2 aurículas, una y otra aurícula, aquí una y la otra, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que comunican cada una con sus ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, a través de estas estructuras que vemos aquí, que están hechas de tejido conectivo, que son las válvulas cardíacas. Entre cada aurícula y su ventrículo hay una estructura de tejido fibroso, que es la válvula, ¿sí? 2 válvulas tenemos entre las 4 cámaras del corazón. Una válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, otra válvula entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula de tres segmentos, se llama la válvula tricúspide, ¿sí? Tiene como 3 hojuelas. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo una válvula de 2 hojuelas, la válvula bicúspide, que también recibe el nombre de válvula mitral. Fíjense que esas válvulas tienen como una forma convexa, ¿sí?, hacia el interior del ventrículo, marcando claramente el flujo unidireccional que tiene la sangre. La sangre tiene un flujo unidireccional, de aurícula a ventrículo. Esto sería vena, aurícula, ventrículo, arteria. ¿Sí? El flujo es unidireccional. Garantiza ese sentido unidireccional del flujo la presencia de estas válvulas, ¿sí?, que abren desde la aurícula al ventrículo. Y fíjense que esas válvulas, a su vez, que están aquí pintadas de blanco, tienen como unas cuerdas, ¿las ven allí?, que se fijan en estos repliegues, estos rebordes del músculo del corazón. El tejido predominante del corazón es el músculo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de él, le llamamos miocardio, y en el interior de los ventrículos no es liso, tiene como unos rebordes, como unas digitaciones que se llaman papilas. A esas papilas se unen esas cuerdas tendinosas, esas cuerdas de las válvulas.
¿Para qué? Para garantizar que si la fuerza del volumen de sangre que se ejerce dentro del ventrículo es muy alta, la válvula se cierre, pero no se abra hacia arriba. ¿Sí? Queda sostenida, ¿sí? Como en un paracaídas, ¿vieron las cuerdas del paracaídas? Que evitan que el paracaídas se dé vuelta. ¿Sí? De la misma manera hacen fuerza estas cuerdas tendinosas para sujetar las válvulas a las paredes del ventrículo. Fíjense entonces, esta sería la anatomía del corazón. Fíjense cómo la salida de la arteria aorta y del tronco arterioso pulmonar, esta sería la arteria pulmonar, y por detrás la arteria aorta. Fíjense cómo se cruzan entre sí. Como la aorta tiene una curva que va por arriba de la bifurcación del tronco pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y se bifurca hacia izquierda y derecha. Y la aorta, que viene aquí por detrás, se cruza por arriba y pasa por arriba de una de las bifurcaciones del tronco pulmonar. El año que viene, cuando veamos la embriología, vamos a ver por qué eso se forma así. ¿Sí? ¿Por qué queda así imbricado todo el tronco? Esta curva es el callado de la aorta. ¿Sí? Es una arteria muscular muy importante, tiene características propias, tiene sus propios vasos sanguíneos, tiene su propia inervación. Por su carácter, la arteria aorta, por su localización y su carácter, es la arteria más importante del cuerpo. ¿Sí? Esquema entonces del corazón, aquí con más detalle de lo que estábamos hablando recién. Cómo la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha desde los tejidos por las cavas, ¿sí? Va a parar al ventrículo derecho a través de la válvula, fíjense ahí se ve abierta, y cuando la presión en el volumen aumenta, se cierran las válvulas. Vamos a hablar de este juego, de cómo la bomba puede funcionar unidireccional después solo a fuerza de diferencias de presiones, y es inyectada al tronco pulmonar hacia los pulmones izquierdo y derecho. Retorna de los pulmones hacia la aurícula izquierda por las arterias pulmonares, ¿sí? Y de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, que eyecta la sangre hacia el cuerpo por la aorta. ¿Estamos? Fíjense que la pared de los ventrículos, el miocardio de los ventrículos, acá se nota más, es diferente, está más hipertrofiado del lado del ventrículo izquierdo, que es el que hace la fuerza para hacer circular la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces nosotros, además de hablar del corazón como una doble bomba, vamos a plantear dos circulaciones, entonces dos circuitos de circulación. Un circuito que es el pulmonar, corazón, pulmones, corazón, y un circuito que es sistémico, corazón, resto del cuerpo, corazón. Fíjense, el corazón como doble bomba, que tiene una mitad derecha y una mitad izquierda, la mitad derecha recibiendo y expulsando sangre carboxigenada, la mitad izquierda recibiendo y expulsando sangre oxigenada, ¿sí? Hace una circulación que es sangre que viene de todo el cuerpo. Entra a la aurícula derecha, ¿sí? Ventrículo izquierdo hacia los pulmones y de los pulmones al corazón. Entonces el circuito pulmonar es corazón, pulmones, corazón. Circuito pulmonar o menor. Sale entonces por la arteria pulmonar, se capilarizan los vasos a nivel del pulmón, allí ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? La difusión de gases entre el espacio alveolar y la sangre, que lo vamos a ver después, y el retorno de la sangre cargada de oxígeno al corazón. La sangre cargada de oxígeno del corazón sale por la arteria aorta y va a todo el cuerpo, ¿sí? A todos los órganos del cuerpo, aquí región de la cabeza, intestino, tracto digestivo, riñones, todas las estructuras corporales, y se capilariza, ocurre el intercambio gaseoso y vuelve carboxigenada al corazón. Y sería el circuito corazón, todo el cuerpo, corazón, ese es el circuito sistémico mayor. El corazón es una doble bomba. Es una bomba. En el centro corazón del sistema cardiovascular, aquel órgano especializado en impulsar esa sangre. Podemos imaginarnos el corazón como una ultraadaptación de un sistema de repartos. Cuando los animales pluricelulares necesitaron tener alguna estructura que repartiera oxígeno y nutrientes en todo el cuerpo, había que hacer fluir ese sistema. Algo tiene que impulsar ese sistema. Y el corazón apareció inicialmente como un engrosamiento local de ese vaso que llevaba y traía sangre de todos lados. Ese engrosamiento local empezó a adquirir características complejas.
Hoy el corazón, entonces, se ha desarrollado evolutivamente, en los mamíferos en nuestro caso, como una estructura de 4 cámaras con 2 circulaciones, pero que tiene la sola finalidad de mantener ese fluido circulando todo el tiempo en estos 2 sistemas. Uno que reparte a todo el cuerpo y trae el desecho, otro que renueva esa sangre, ¿sí? Circulaciones pulmonares sistémicas en mano de la doble bomba. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a hablar entonces ahora de las particularidades, de las cualidades del tejido que forma el corazón, ¿sí? Habíamos dicho que es el músculo que más funciona en todo el cuerpo, demanda gran cantidad de energía, es un músculo que hace un aprovechamiento muy bueno del oxígeno, ¿sí? Hace un aprovechamiento del oxígeno muy eficaz a la hora de obtener ATP a partir de él. Es un tejido entonces que tiene que garantizarse no quedarse nunca ni sin oxígeno, ni sin hidratos de carbono o nutrientes que metabolizar para obtener ATP ahí. El miocardio es un tipo de músculo estriado, entonces, con esas cualidades. Es un músculo es un músculo estriado muy, pero muy irrigado, muy capilarizado. El corazón se aprecia aquí, ¿sí? Alrededor tiene gran cantidad de fascias, de un tejido conectivo que lo acompaña. Está muy irrigado, tiene sus propios vasos sanguíneos que lo irrigan. Y este tejido muscular está muy capilarizado, muy recorrido de capilares, así que el riego está garantizado. Las células contráctiles miocárdicas dependen de la presencia de oxígeno. Y además estas células, que son estriadas, que tienen los filamentos contráctiles, similar a como decir, de la misma manera que lo tiene el músculo estriado esquelético, son células que pueden albergar alrededor del núcleo gran cantidad de glucógeno, ¿sí? Pueden acumular, suelen tener un halo perinuclear de glucógeno porque tienen hidratos de carbono de reserva todo el tiempo, que es un sustrato metabolizable a partir del cual obtener ATP. Las células del corazón, del miocardio, a diferencia de las células musculares esqueléticas de las que nosotros hemos estado hablando, presentan primero diferencias estructurales, son más cortas. Una célula muscular estriada esquelética podría medir hasta 60-90 centímetros de largo, ¿sí? Una célula muscular estriada esquelética tiene varios núcleos en la periferia, son fibras largas. Las células del corazón son células más cortas, típicamente tienen un núcleo, a lo sumo 2, de posición central. Sin embargo, tienen una densidad de mitocondrias mayor que la de otros tipos de células musculares. Están unidas entre sí, muy unidas entre sí, por complejos de unión célula-célula del tipo de los desmosomas, que mantienen unido toda la estructura tisular, toda la estructura del tejido, y además contienen, en las zonas donde están los desmosomas, este sería el extremo de una célula muscular, ¿sí? Perdón, extremo de varias células musculares. Aquí en la zona, fíjense, donde están unidas las células musculares, lo que nosotros vemos es gran cantidad de desmosomas y además uniones tipo gap, uniones tipo conexón. ¿Se acuerdan de las sinapsis eléctricas? Donde una neurona está conectada por uniones en hendidura con otra neurona y el potencial de acción de una neurona pasa directamente a través de la membrana de una célula, directamente a la membrana de la otra sin que haya una mediación de una sinapsis química, un neurotransmisor. Bueno, aquí pasa lo mismo. Las células del miocardio están conectadas entre sí por uniones gap, lo que permite un acoplamiento metabólico entre los citoplasmas de las distintas células, cosa que no ocurre en los otros tejidos musculares, ¿sí? De manera que estas son, como todas las células musculares, células excitables, fibras musculares cardíacas son excitables, responden a los estímulos alterando su potencial de acción. De la alteración de ese potencial de acción resulta la función específica de la célula, que es contraerse, y ese potencial de acción, que ahora lo vamos a ver en detalle, entonces se propaga de una célula por las uniones gap directamente a la membrana de la otra, lo que hace más eficaz la propagación de ese impulso eléctrico de célula a célula. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien. ¿Cómo ocurre esto? Hay algunas variaciones. Nosotros ya sabemos que las células excitables son ¿cuáles? ¿Cuáles son células excitables en el cuerpo? Las nerviosas y las musculares. Y distinguimos la cualidad de ser excitable de la cualidad de responder a estímulos.
La capacidad de una célula de responder a estímulos es su irritabilidad. Todas las células del cuerpo son irritables. Todas pueden responder a estímulos. Ahora, las células que pueden responder a estímulos alterando su potencial de membrana son las células excitables. Ese potencial de membrana se altera, cambia el voltaje por flujos de iones y en virtud de ese cambio se produce la respuesta. ¿Sí? Células musculares y nerviosas tienen eso en común. Estas células musculares cardíacas tienen cualidades un poquitito diferentes en la generación y propagación de un impulso, un potencial de acción, que es lo que tienen las células excitables que hemos visto hasta ahora, neuronas y células musculares estriadas. Fíjense, esto sería la membrana de una célula, aquí pintado de amarillo el citosol, los filamentos contráctiles, aquí detallados, y esto que ustedes ven aquí como compartimientos representa el retículo sarcoplásmico, que ya sabemos que son los compartimientos secuestradores de calcio de las células. Las células guardan calcio ahí, con gasto de energía en contra de gradiente, como quien guarda la ropa dentro del ropero empujándola porque está desordenado. Guardamos todo ahí, las células guardan calcio en los retículos sarcoplásmicos. El potencial de acción, ese cambio de potencial en la membrana que se propaga a lo largo de la fibra muscular, viene en esta fibra muscular estriada cardíaca, desde la unión GAP de la fibra estriada cardíaca anterior, ¿sí? Se propaga por esas uniones tipo GAP, viene propagándose a lo largo de la membrana, esto sería el túbulo T, aquí también hay túbulos T, se propaga y activa canales de calcio dependientes de voltaje. Y aquí la primera diferencia de la fibra muscular estriada cardíaca con la fibra muscular estriada esquelética. La propagación del impulso abre canales, abre también, además de los canales que están involucrados en la propagación del impulso, abre también canales de calcio. Estos canales de calcio dependientes de voltaje hacen que el calcio fluya al interior de la célula a favor de su gradiente. Recuerden que el calcio en la célula está predominantemente guardado en un espacio cerrado que es el retículo sarcoplásmico. Así que hay un gradiente de calcio desde el espacio extracelular hacia el interior. Se abren esos canales y entra el calcio. Y este calcio al entrar activa en el retículo sarcoplásmico unos receptores, ¿sí?, que tienen este nombre, receptores de rianodina, ¿sí?, que son receptores, son canales de calcio dependientes de calcio. Este calcio que entra activa estos receptores, estos canales del retículo sarcoplásmico. De manera que el calcio que está en el retículo sarcoplásmico también sale al citosol. Entonces tengo aquí dos fuentes de calcio. Calcio que viene de afuera de la célula y calcio que se libera del retículo sarcoplásmico, generando lo que en algunos textos le llaman como una chispa de calcio, es un aumento, un pico en la concentración intracitosólica de calcio, que actúa como una señal y se une también aquí a la troponina, mismo mecanismo de contracción que en la fibra muscular estriada esquelética. Se une a la troponina para dejar expuestos los sitios de unión de la miosina a lactina y se puede iniciar el ciclo contráctil. Ciclo contráctil entonces del sarcómero es dependiente de calcio, igual que en la fibra muscular estriada esquelética. Varían aquí las fuentes de calcio, que no son solamente el retículo endoplasmático rugoso, sino también del calcio extracelular, que es de quien depende la liberación de calcio de los retículos sarcoplásmicos en primer lugar. ¿Está aquí? ¿Estamos claros? Luego, la liberación de calcio, cuando el calcio se separa de la troponina, es bombeado otra vez al interior del retículo sarcoplásmico, ¿sí?, con gasto de energía, por supuesto, y el calcio citosólico, el que excede, se intercambia por unos intercambiadores, por sodio, que entra el sodio a favor de su gradiente mientras sale el calcio, y luego una bomba de sodio y potasio restablece las concentraciones de sodio y potasio a su valor original. ¿Sí? Este sería el mecanismo de membrana de las células cardíacas. Ahora bien, las células cardíacas, fíjense, en el miocardio, además de estas células contráctiles, esto es lo que ocurre, lo que decíamos hasta recién es lo que ocurre en las células del miocardio, las células del corazón, que son contráctiles y que son excitables. El miocardio no solamente tiene células contráctiles excitables, también tienen unas células que tienen la cualidad de ser autorrítmicas. Entonces encontramos dos tipos de células en ese miocardio. Las células contráctiles propiamente dichas, que son células excitables y que son células musculares estriadas, cuyo mecanismo de acción
desde el potencial de acción hasta la contracción, es lo que acabamos de ver, y otras células de las que vamos a hablar a continuación, que son las células autorrítmicas. Otro detalle de las células cardíacas, de las que estamos hablando aquí, ¿sí?, en las células miocárdicas contráctiles, es cómo se ve el potencial de acción en ellas. En estas células cardíacas contráctiles, en las que ocurre este fenómeno del que hablamos aquí, si tenemos que dibujar el potencial de acción, se ve ligeramente diferente, o bastante diferente, que el potencial de acción al que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a un potencial de acción de la fibra nerviosa, un pico, ¿sí? Aquí, fíjense que el retorno al potencial de reposo tiene modificaciones, es diferente de la repolarización de la fibra nerviosa. El mecanismo inicial es similar. Estas fibras contráctiles tienen un potencial de reposo de unos 90 milivoltios aproximadamente, de unos menos 90 milivoltios. ¿Ven? Aquí tenemos la situación de reposo. Cuando el potencial de acción viene propagándose, ocurre una rápida despolarización gracias a la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Esto es igual que las otras células, ¿sí? Del reposo salimos gracias a la apertura de los canales de sodio, lo que positiviza la membrana y lleva a la despolarización, que alcanza unos más 20 milivoltios aproximadamente, que es el momento en el cual los canales de sodio empiezan a cerrarse, y aquí ocurre un fenómeno. Se abren canales de calcio y se cierran unos canales rápidos de potasio, porque aquí, a este pico, también un poquito antes de este pico, empezaron a participar canales de potasio. Ustedes saben que hay canales de potasio lentos y rápidos. Los canales de potasio, cuando alcanzamos a este pico, se abren aquí los canales de calcio, pero se cierran los canales rápidos de potasio. Quiere decir que el calcio empieza a entrar a la célula, que es lo que nosotros veíamos aquí, la entrada de calcio a la célula, ¿sí? Y eso tiene un efecto sobre el potencial de acción, porque dado que está entrando el calcio, pero el potasio está dejando de salir, el proceso de repolarización, ¿sí?, ocurre más lentamente. De manera que alcanza aquí una meseta y un equilibrio entre la cantidad de calcio que ingresa y el potasio que no sale, y se alcanza aquí esta fase de plató o meseta que alarga, fíjense en tiempo, todo la duración del potencial de acción. Finalmente empieza esta dinámica de los canales de calcio que se abrieron aquí en esta fase. La repolarización es muy muy lenta. Luego de la meseta empiezan a cerrarse algunos canales de calcio aquí en esta fase, y además se abren los canales lentos, se permanecen abiertos los canales lentos de potasio, lo que hace que el potasio salga de la célula mientras decrece la entrada de calcio, y esto favorece la repolarización. Quiere decir que, no siendo por el detalle del calcio, el mecanismo de despolarización es por sodio y el de repolarización es potasio. El calcio participa aquí alargando la fase de repolarización y proporcionando una meseta. ¿Cuál es la finalidad de este mecanismo adicional de potencial de acción que agrega en la escena canales de calcio y que produce esta meseta? Bueno, fíjense el tiempo de duración del potencial de acción. ¿Sí? Está en el orden de los 150 o 200 milisegundos. La duración del potencial de acción. En una célula nerviosa, la duración del potencial de acción son unos 5 milisegundos aproximadamente. Quiere decir que ese potencial de acción dura más tiempo. ¿Cuál es la importancia fisiológica de esta duración? Que entre sangre al corazón, que tenga tiempo, ¿no? Que tenga tiempo, ¿por qué? Para rellenarse. ¿Por qué? ¿Qué cosa depende de todo este fenómeno? ¿Qué cosa depende de todo este fenómeno? No, a nivel celular. ¿Qué cosa depende de todo este fenómeno? Lo que depende de todo este fenómeno es esto que vimos aquí, la contracción. Este calcio que entra aquí es el que produce la meseta también.
Este calcio al entrar aquí está amesetando localmente el potencial de acción, allí hace que dure más. De modo que lo que va a depender de ese potencial de acción es la contracción de la fibra. ¿Qué importancia tiene que dure tanto? Bueno, aquí es importante que el corazón pueda tener el tiempo de contraerse como un todo, o por lo menos partes del corazón, antes de relajarse. Ejemplo, el ventrículo tendría que poder contraerse del todo a la hora de sacar la sangre hacia la aorta, antes de relajarse completamente. De manera que yo tengo que garantizarme que todas las fibras musculares del ventrículo se contraigan medianamente a la vez. Eso lo garantizo con las uniones GAP, que les decía yo, facilitan el acople metabólico entre las células para que la propagación del impulso nervioso, perdón, del potencial de acción entre células sea rápido. Y además yo necesito que primero se contraigan y después se relajen, y luego se contraigan y después se relajen, de manera ordenada, porque si yo tuviera todas las fibras contrayéndose a tiempos diferentes, o contrayéndose, empezándose a relajar antes de contraerse del todo, o contrayéndose sin relajarse, tendría a todas las fibras del corazón contrayéndose y relajándose a destiempo, lo que nosotros conocemos como una situación de fibrilación ventricular, el corazón actuando como una bolsa de gatos. Entonces, si nosotros miramos aquí este esquema marca en el mismo potencial de acción del que hablábamos recién, con la despolarización y la repolarización incluyendo la meseta. Vemos lo que dura el periodo refractario. ¿Ven el periodo refractario? ¿Recuerdan lo que son los periodos refractarios? Sí. ¿Qué serían los periodos refractarios? Son los periodos en los cuales una célula excitable, por más intenso que sea el estímulo, no podría responder otra vez de la misma manera. Es decir, en el periodo refractario la célula está ocupada en el proceso de potencial de acción que inició el estímulo anterior. Y hasta que eso no termine, la célula no está disponible para volver a repetir el trabajo. Fíjense la duración del periodo refractario. La curva azul muestra el pico que depende del potencial de acción, entre la contracción del músculo y la relajación. Fíjense que el tiempo de contracción del músculo y de relajación están contenidos en el periodo refractario. Para que quede más claro, voy a hacer una comparación aquí. Vamos a analizar estos gráficos. Fíjense, esto que vemos aquí es lo que ocurre en una fibra muscular estriada esquelética. Supongan que yo quiero levantar esa mesa de ahí y empiezo a hacer fuerza con mis brazos. La estimulación nerviosa, ¿sí?, va a hacer que los músculos se contraigan y el potencial de acción en cada fibra muscular es tal que el periodo refractario solo ocurre en el inicio del pico de contracción. Y fíjense que la contracción y relajación muscular ocurren predominantemente fuera del periodo refractario. Quiere decir que si yo aquí aplico otra descarga nerviosa y otra, la tensión muscular puede ir increciendo, yo puedo hacer cada vez más fuerza. ¿Sí? No termino de contraer el músculo, que lo sigo contrayendo, que lo sigo contrayendo, que lo sigo contrayendo, que lo sigo contrayendo, y puedo hacer una fuerza sostenida todo el tiempo que me dé la fuerza o la voluntad. ¿Sí? En virtud de una descarga de una neurona motora que le está diciendo a mi músculo que se contraiga. ¿Se entiende esto? Es decir, que yo puedo sumar a la tensión muscular del músculo estriado-esquelético una serie de descargas nerviosas que le pidan que haga cada vez más fuerza y lo siga sosteniendo sin relajarse. ¿Vamos bien? En el caso del corazón, en cambio, fíjense cómo ocurre. Esta es la misma imagen de hace un ratito. Tengo el potencial de acción pintado en amarillo todo el periodo refractario, de manera que la contracción y la relajación de cada vez están protegidas por el periodo refractario, y aquí en este tiempo no hay potencial de acción que le haga a la célula repetir este esfuerzo. Es decir, que la célula se va a contraer y relajar antes de que esté fuera del periodo refractario, antes de volver a contraerse y relajarse, lo que garantiza que las fibras musculares cardíacas se contraen
se relajan, se contraen, se relajan. Y no puedo hacer una contracción sostenida. El corazón no podría hacer una contracción sostenida. A la contracción sostenida se le llama tetania. Impide entonces la duración de este potencial de acción gracias a esta meseta que se produce por entrada de calcio, por la presencia de estos canales adicionales de calcio, impiden la tetania y el corazón no va a quedar contraído de manera sostenida nunca, bueno, no siendo que se muera la persona, ahí sí. Pero en la vida, digo yo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Hasta aquí estábamos con las células miocárdicas contráctiles. Vamos con las otras, las autorrítmicas. Habíamos dicho que además de las células del corazón, del miocardio, que se pueden contraer y de quienes depende la función del corazón como bomba, hay otras células que son unas células musculares modificadas, que son las células autorrítmicas, que están distribuidas en lugares estratégicos. Acá en la parte de arriba de la aurícula derecha, formando un nodo que se llama el nodo sinoauricular. Aquí entre la comunicación prácticamente la aurícula y el ventrículo, en el nodo aurículo-ventricular, y se encuentran distribuidas en el tabique que separa los dos ventrículos, ¿sí? Formando la red de fibras de Purkinje que luego se distribuyen por las paredes de los ventrículos en lo que se llaman la rama derecha e izquierda de las de His. Es decir, son fibras, son células musculares que prácticamente no tienen capacidad contráctil, pero que sí son células excitables, que son células muy especializadas y que se llaman autorrítmicas porque no requieren de una estimulación de un nervio, una estimulación nerviosa para despolarizarse. Son autorrítmicas porque tienen un potencial de membrana inestable que hace que todo el tiempo estén despolarizándose, repolarizándose, despolarizándose, repolarizándose, y son las células que mantienen el ritmo de funcionamiento del corazón. Y este mantenimiento del ritmo, ¿sí?, ocurre aún en ausencia de estimulación nerviosa. Por eso lo que hablábamos hoy, el corazón es capaz de contraerse por su cuenta, puede estar desconectado de los nervios y sigue latiendo, puede ser extraído de un cuerpo y mientras ese tejido siga vivo, el tiempo que pueda sobrevivir sin irrigación y sin nutrientes, va a estar latiendo, va a estar moviéndose gracias a la acción de estas células autorrítmicas. Estas células autorrítmicas entonces son unas células modificadas, aquí pintadas como un conjunto de células, así como una mancha violeta, no les hace justicia, son fibras, no se las ve muy estriadas, son células musculares modificadas. Pero son quienes generan la corriente eléctrica, el pulso de despolarización, de potencial de acción, que se propaga a todas las otras fibras musculares que son contráctiles a través de esas uniones en hendidura de las que hablábamos hoy. Fíjense que mientras que en las fibras musculares contráctiles el potencial de acción es como lo habíamos visto recién, con esa despolarización y repolarización que incluye una meseta, el potencial de acción de las células de los nodos es diferente y tiene una morfología especial que ahora la vamos a ver y que se debe a la presencia de canales especiales que ahora las vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las adaptaciones. ¿Sí? Las fibras autorrítmicas, las fibras de los nodos, son por supuesto excitables. Su potencial de membrana tiene la cualidad, a diferencia de las otras células excitables, que nunca alcanza un reposo. No hay tal cosa como un estado de reposo en estas células autorrítmicas. El valor menor que adquieren, que es de menos 60 milivoltios, es un valor inestable y rápidamente empiezan a despolarizarse hasta llegar al umbral y una vez superado el umbral se despolarizan y luego se repolarizan como en la propagación de cualquier otro potencial de acción. ¿A qué deben esta inestabilidad estas células autorrítmicas? A la presencia de unos canales que reciben el nombre de I sub F, ¿sí?, unos canales especiales que son permeables tanto a sodio como a potasio y que se abren a menos 60 milivoltios. Cuando la célula, el potencial de membrana de la célula alcanza unos menos 60 milivoltios, esos canales se abren y permiten la entrada de sodio y de potasio, ¿sí? Pero predominantemente la entrada de sodio es mucho más
importante que la de potasio, es una ganancia neta de sodio, lo que hace que la célula se despolarice hasta llegar a un umbral. Cercano al umbral, fíjense que hay una entrada neta de sodio, cercano al umbral se activan unos canales de calcio, dependientes de voltaje, lo que hace que el calcio también entre a la célula y dispare el potencial de acción. ¿Sí? Entonces, la despolarización inicial es por la entrada, ganancia neta de sodio frente a potasio. ¿Sí? El potasio se mueve, pero lentamente a favor de su gradiente hacia afuera. Entonces es una ganancia neta de sodio al interior de la célula lo que la despolariza. Eso activa canales de calcio y el resto de la despolarización en el disparo del potencial de acción a partir del umbral es por la apertura de estos canales de calcio. Es el ingreso de calcio a la célula. Cuando llega a este pico aproximadamente se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, lo que lleva a la repolarización igual que en cualquier otra célula. Hasta aquí, fíjense que las repolarizaciones, sean directas, sean después de una meseta o sean en una célula autorrítmica, las repolarizaciones, la vuelta al potencial original es por la salida de potasio. ¿Sí? Sale el potasio hasta que se alcanzan los menos 60 milivoltios, lo que vuelve a abrir estos canales I sub F que permiten otra vez la entrada de sodio y se activa el canal de calcio y se despolariza la célula. Entonces, esta sería la dinámica del potencial. En este cuadro vemos el movimiento de iones. En la despolarización hasta el umbral, ganancia neta, entrada neta de sodio, lo que lleva a la despolarización hasta el umbral. Empieza cerca del umbral la entrada de calcio que lleva al potencial de acción. Cierre de los canales de calcio, apertura de los canales de potasio, salida de potasio, repolarización hasta alcanzar otra vez el valor de menos 60 que abre los canales que en primer lugar permitieron la despolarización hasta el umbral. ¿Se entiende? Aquí, en este gráfico, lo que vemos son los canales involucrados. En esta fase son los canales de estos I sub F. ¿Sí? Estos canales especiales, son los canales especiales que tienen estas células. ¿Saben qué significa? La letra I significa que son canales de iones. Y el subíndice F significa, se lo pusieron por la palabra Fanny, gracioso, porque cuando se empezó a estudiar la fisiología de estas células y se descubrió que estos canales funcionaban allí y se empezó a estudiar su fisiología, tenían un comportamiento extraño, diferente a otros canales, por eso le pusieron F, por Fanny. Entonces, aquí tenemos la apertura de los canales de los que depende la despolarización desde los menos 60 milivoltios. Aquí algunos de los canales de calcio se abren mientras se cierran los canales I sub F. Muchos canales de calcio abiertos permiten la despolarización en el potencial de acción. Cierre de los canales de calcio, apertura de los de potasio y regreso a los menos 60 milivoltios, valor al cual se abren los canales I sub F. Entonces estas células no tienen paz, nunca tienen reposo. Este potencial umbral de aquí, que depende de estos canales I sub F, de estos canales Fanny, esos canales iónicos Fanny graciosos, ese potencial subumbral aquí se llama potencial marcapasos. ¿Sí? Es el potencial del que depende esta inestabilidad en el potencial de membrana de estas células. ¿Qué tal? De modo que nosotros podemos decir que el latido del corazón está garantizado porque en la medida que estas células estén con este potencial subumbral marcapasos, se despolaricen y repolaricen y vuelvan a generar un potencial marcapasos, estas células van a estar todo el tiempo largando un pulso que se propaga por las uniones gap en las células contráctiles, las cuales a su vez se van a despolarizar y repolarizar garantizando ciclo de contracción y luego ciclo de relajación, como habíamos visto hasta ahora. Y pues nosotros podemos decir, bueno, entonces el corazón tiene automatismo, es un órgano que puede generar su trabajo como bomba de manera automática. Y no solamente eso, sino que como vamos a ver ahora, de manera coordinada. ¿Qué cosas podrían afectar entonces? Al principio decíamos, bueno, el corazón late promedio en un adulto unas 70 veces por minuto, gracias a esto que ocurre ahí y su propagación. Bueno,
¿Cuándo? ¿Por qué cuando me asusto me late el corazón más rápido? ¿Por qué cuando vengo al examen de biología se me sale el corazón de pecho? O cuando veo al ser amado, pongámoslo en otros términos, el corazón late más rápido. ¿Qué cosas pueden hacer que cambie esto? Si estamos viendo que de este potencial depende el ritmo del corazón, ¿qué cosas puede hacer? Bueno, hay cosas que puede hacer el sistema nervioso. ¿Cómo participa aquí? El sistema nervioso no participa en lo absoluto, sí participa. Participa afectando el tiempo de despolarización de esas células marcapasos. En estos esquemas que nosotros vemos aquí, ¿qué estamos viendo? En color gris, el ritmo de despolarización normal. Lo mismo aquí en este dibujo. Pero aquí, supongamos que estoy en una situación, estoy tranquilamente sentada en la plaza tomando unos mates y de golpe una explosión. Mi sistema nervioso autónomo hace una fuerte descarga simpática para desatar una reacción de lucha o huida. Y esa descarga simpática está mediada por catecolaminas, ¿sí? Como la noradrenalina, y inerva al corazón. ¿En dónde? En los nodos. Fíjense, ¿recuerdan estos nodos? ¿Sí? Ahí tenemos conexión con el sistema nervioso, y la descarga de catecolaminas hace que la frecuencia aumente, ¿sí? La frecuencia de despolarización. ¿Qué hace esto? Va a afectar el potencial marcapasos, va a actuar de alguna manera sobre el ritmo de despolarización subumbral, haciendo que sea más rápido, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca. Ahora al final lo vamos a ver cómo, cuando hagamos la integración. De la misma manera, podrían lentecerse la frecuencia cardíaca en algunas circunstancias. La estimulación parasimpática, por ejemplo, podría hacer que la frecuencia cardíaca sea menor. Después de comer una opípara cena, estoy entre amigas y amigos, hemos festejado, cuando ustedes se reciban, después de todo el estrés en el que el corazón esté haciendo esto, van a ir a cenar, van a comer, van a beber, y después de tremenda cena y festejo viene el relax. Eso es antes del día siguiente que van a trabajar. Pero ese día viene el relax. Y el parasimpático en esa circunstancia, post-cena opípara, actúa, fíjense cómo hace que el potencial marcapasos no solamente se alargue, miren cómo se alargó en el tiempo, miren lo que es la duración de este potencial marcapasos subumbral comparado con ese. ¿Sí? No solamente lo demora, sino que además la célula es hiperpolarizada, de manera que le cueste más arrancar hasta el valor que dispara la actividad de esos canales. ¿Sí? Al final vamos a volver a estos gráficos y vamos a ver cómo hace el simpático y el parasimpático, como dos ejemplos, para hacer esta regulación del corazón. Quiere decir entonces que el corazón tiene dos fuentes de regulación. Una regulación intrínseca propia, de la que depende su automatismo, que está a manos de las células marcapasos, que hacen este ritmo de despolarización y repolarización permanente. Es un control interno. Pero también hay un control exógeno, ¿sí? Un control exógeno a manos, por ejemplo, del sistema nervioso, de la frecuencia cardíaca. Y está muy bien que así ocurra. Porque ustedes imagínense la situación de estar, por ejemplo, saliendo de un negocio y que les apunten con un arma para robarles la billetera. Necesitamos, en ese momento, salir corriendo con nuestra billetera en mano, para lo cual vamos a necesitar suplementar de gran cantidad de sangre y oxígeno a los músculos estriados de las piernas, que son los que van a correr, para lo cual el corazón va a tener que latir más rápido. Imagínense si esto no pudiera ocurrir. Hasta que arranco a correr, el tipo se llevó la billetera, la mía, la de los vecinos, y qué sé yo, no me quedé sin nada. Entonces fíjense cómo la descarga nerviosa, simpática, que aumente la frecuencia cardíaca, es fundamental para la supervivencia. ¿Sí? Esas estructuras de células autorrítmicas están distribuidas
en el nodo sinoauricular, aurículo-ventricular y fibras de Purkinje y ramas derecha e izquierda de las de His, ¿sí? Están distribuidas allí por una razón. Su localización anatómica, la localización anatómica de estas células autorrítmicas no es casual. El impulso de estos nodos, el grupo de células autorrítmicas más importantes son las del nodo sinoauricular, que están aquí en el techo de la aurícula derecha, y es donde estas células marcapasos empiezan a disparar. Cuando las células de la aurícula, de las células autorrítmicas del nodo aurículo-ventricular se despolaricen en ese umbral marcapaso, primero en ese potencial marcapaso, y se despolarizan, esa despolarización se propaga a ambas aurículas y la despolarización, ¿sí?, es previa a la contracción de las aurículas. A su vez, por una red de fibras autorrítmicas se propaga esa conducción desde las células del nodo sinoauricular a las del nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Fíjense aquí lo que tenemos, la actividad eléctrica va del nodo aurículo-ventricular a través de las vías internodales, ¿sí? Y del nodo aurículo-ventricular se va a propagar a los ventrículos. Fíjense que conforme se propaga la despolarización, previo a la despolarización, luego de la despolarización sigue la contracción. Entonces, la despolarización, como dice aquí, todo lo que es sombreado en púrpura es la despolarización. Cuando la despolarización se propaga, ocurre la contracción. Mientras tanto, el nodo aurículo-ventricular recibe la información y empieza a propagar esa información, esa despolarización, por el tabique que separan los ventrículos, y llega hasta el pico, hasta el vértice del corazón, antes de subir por las paredes externas de los ventrículos a través de las ramas derecha e izquierda de las de His. Se propaga aquí y luego hacia las ramas derecha e izquierda de las de His. Conforme la despolarización se propaga, ¿sí?, luego se propaga desde este vértice hacia la parte de arriba de los ventrículos y es previa a la contracción. Un detalle para tener en cuenta aquí. La disposición de los nodos sinoauricular, aurículo-ventricular y la red de fibras de Purkinje no es casual. Tiene que ver con regular el ritmo de contracción asimétrica. La contracción de las aurículas tiene que ser previa a la contracción de los ventrículos, porque si yo estoy contrayendo las aurículas y los ventrículos a la vez, ¿sí?, no alcanzo a hacer fluir la sangre en una sola dirección por más válvulas que yo tenga, en primer lugar. En segundo lugar, la distribución de fibras de las de His, las fibras de Purkinje, aquí en el tabique intermedio, interventricular, aquí en el medio, y luego hacia arriba, garantiza que los ventrículos se contraigan de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que tanto la aorta como el tronco pulmonar están en la parte de arriba, están desembocando en la parte de arriba de los ventrículos. Mírenlo aquí. Miren, el ventrículo derecho hacia dónde tiene la salida del tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia dónde tiene la salida de la aorta. Si el ventrículo comenzara a apretarse desde aquí, probablemente no saldría la sangre hacia las arterias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la distribución de esas estructuras, de esas células que hacen la conducción de este impulso es importante. Este funcionamiento en cascada de la propagación de las fibras, desde las fibras autorrítmicas del nodo sinoauricular hasta las ramas derecha e izquierda de los ventrículos, de las de His en los ventrículos, permite que las aurículas y los ventrículos se contraigan a destiempo, y eso da lugar a lo que decimos el latido. El bombeado de la sangre del corazón es lo que decimos el latido, ¿sí? Y nosotros lo representamos de esta manera, y es lo que llamamos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un proceso de llenado y vaciado de las cámaras del corazón
una vez, es un latido, es un ciclo cardíaco. Cada latido es un llenado y vaciado y es un ciclo cardíaco. ¿Cómo ocurre? Dentro ya sabemos cómo se regula, ya sabemos cómo funcionan las células contráctiles, ya sabemos cómo funcionan las células autorrítmicas. Queda solamente ver cómo se coordina, cómo es la mecánica de ese corazón. Y aquí, además de las válvulas que separan aurículas y ventrículos, vamos a tener en cuenta otras válvulas, que son las válvulas que separan a los ventrículos de las arterias en las que desembocan. Volvemos para atrás. Fíjense en este esquema. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, las válvulas tricúspides, la válvula tricúspide que habíamos dicho. Pero fíjense cómo del ventrículo derecho al tronco pulmonar también hay unas válvulas. Esas son las válvulas semilunares. Lo mismo pasa aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y aquí no se ve porque está justo ahí atrás, pero entre el ventrículo y la aorta hay unas válvulas que se llaman semilunares, ¿sí? Entonces, el ventrículo como cámara está protegido por válvulas que lo separan de la aurícula, que es de donde recibe la sangre, y por válvulas que lo separan de las arterias, que es a donde eyecta la sangre. Las vamos a tener en cuenta en este esquema que vamos a ver aquí, ahora viendo la mecánica de contracción del corazón. Decimos sístole a la contracción de una cámara y diástole a la relajación, ¿sí? Sístole es la contracción, diástole es la relajación, ¿sí? Empecemos aquí. Cuando las aurículas reciben sangre desde las venas, en el caso de la aurícula derecha, venas cava superior y inferior, en el caso de la aurícula izquierda, venas pulmonares, cuando ambas aurículas reciben sangre, estamos aquí en la relajación de la aurícula. Fíjense, aquí, este redondel de aquí representa lo que pasa con los ventrículos y el interno es lo que pasa con las aurículas. Fíjense que en este momento, aquí tengo relajada la aurícula, ¿sí? Sería en amarillo pintado la diástole auricular y en rojo la sístole o contracción auricular. En amarillo aquí la relajación o diástole ventricular y en violeta la sístole ventricular. ¿Se entiende el esquema? Entonces, en este momento aquí en el que empiezo, están relajadas las cuatro cámaras. Los ventrículos están relajados, vienen de haber eyectado la sangre, se han relajado. Las aurículas están relajadas, están llenándose de sangre que viene de las venas, venas cavas en la derecha, venas pulmonares en la izquierda. Y hay un pasaje pasivo de sangre, pasivo sin que nadie haga fuerza. Por un momento corto hay un pasaje pasivo de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Ven aquí representados por estas flechas. ¿Vamos bien? Entonces, estamos aquí en lo que se llama la diástole tardía, la relajación tardía de las cuatro cámaras. Ambos conjuntos de cámaras, aurículas y ventrículos, están relajados y los ventrículos se están llenando pasivamente. Esto no dura mucho, por supuesto, porque el nodo sinoauricular dispara y despolariza las aurículas, y eso hace que las aurículas luego se contraigan. Empezamos con la sístole o contracción auricular. Cuando las aurículas empiezan a contraerse, aumenta la presión en las aurículas, lo que hace que la sangre pase más rápidamente a los ventrículos, porque las aurículas están contrayéndose. Hablamos de la sístole auricular. La contracción genera una cantidad de fuerza adicional que empuja con más fuerza la sangre a los ventrículos. Los ventrículos, fíjense que están relajados, todavía estamos aquí, están relajados, se van llenando y conforme la sangre, el volumen de sangre aumenta en el ventrículo, empieza a hacer fuerza sobre las válvulas auriculoventriculares y las cierra. Las válvulas auriculoventriculares, en virtud de la cantidad de sangre que van recibiendo los ventrículos, empieza a hacer fuerza esa sangre aquí arriba y hace que las válvulas se cierren. ¿Ven cómo están cerradas ahí? Cuando las válvulas se cierran, comienza a contraerse el ventrículo. ¿Por qué? Porque desde la contracción de las aurículas pasó a la conducción al nodo auriculoventricular, se va propagando por la rama izquierda de las de His, previo a la contracción, la despolarización de los ventrículos. Van a empezar a contraerse los ventrículos.
empezamos lo que se llama una fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Los ventrículos van a empezar a contraerse, ¿ven? Pero no hay salida de sangre, no hay retorno de sangre a las aurículas porque las válvulas están cerradas. Y las válvulas que comunican a los ventrículos con las arterias de salida también están cerradas. Mírenlas aquí, están cerradas ahí, están cerradas. Los ventrículos van a empezar a contraerse con ese volumen de sangre y no puede volver a las aurículas porque se cerraron las válvulas y no pueden salir la sangre de esos ventrículos porque las válvulas que comunican con los vasos también están cerradas. Hablamos de la contracción isovolumétrica, la primera fase de la contracción de los ventrículos. Los ventrículos empiezan a contraerse cada vez más hasta que el aumento de presión en el ventrículo, estamos aquí en la sístole ventricular, la contracción ventricular, hace que las válvulas que comunican a los ventrículos con las arterias se abran y eso eyecta la sangre hacia los troncos arteriales. La fuerza de la contracción del ventrículo es tal que cierra las válvulas que las comunican con las aurículas para que no haya retorno, por eso el corazón es una bomba unidireccional, ¿sí? Estas válvulas garantizan que la sangre no se vuelva para atrás cuando el ventrículo se cierra. Y la fuerza de la contracción del ventrículo tiene que ser tal que supere la presión de la sangre contenida en estos vasos para que estas válvulas, las válvulas semidurares de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, se abran. Y cuando eso ocurre, la sangre es inyectada a través de las arterias. ¿Se entiende? Una vez que la fase de eyección tuvo lugar con la sístole ventricular, los ventrículos vuelven a relajarse. Fíjense cómo las arterias, las aurículas, luego cuando se cerraron cuando se cerraron las válvulas auriculoventriculares empezaron a relajarse. Aquí empezó la relajación de las aurículas y aquí la relajación de los ventrículos y tenemos este tiempo donde las 4 cámaras están relajadas. ¿Se entiende este ciclo? ¿Sí? Otra manera de representar lo que aquí pasa es con un gráfico. El ciclo cardíaco, este ciclo de llenado y eyección, se puede graficar con un eje de sistemas cartesianos ortogonales, un eje Y y un eje X, donde represento la presión ejercida por el líquido en una de las cámaras y el volumen que ocupa ese líquido en la cámara. Y puedo yo obtener un gráfico de esta naturaleza. Vamos a empezar aquí en el punto A. Este gráfico que les estoy mostrando acá está representando los cambios entre la presión y el volumen que ejerce la sangre en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Estamos hablando del ciclo cardíaco en el ventrículo izquierdo. Ciclo cardíaco, llenado y eyección. ¿Sí? En el ventrículo izquierdo tiene en la fase de reposo, en la fase acá de diástole ventricular, si estuviéramos acá, si estamos acá, en este momento el ventrículo izquierdo tiene un volumen de sangre de unos 65 mililitros más o menos para un adulto. ¿Sí? Esos 65 mililitros son el volumen residual, no se quedan nunca sin sangre los ventrículos. ¿Sí? El fluido de sangre es un continuo. Queda luego de la eyección, cuando se empieza a relajar, empieza con un volumen residual de sangre que es de unos 65 mililitros. En este momento, ¿sí? En este punto de aquí, las válvulas auriculoventriculares se abren. Este punto acá que yo estoy mostrando aquí es este. Se abren esas válvulas y la sangre va de la aurícula al ventrículo. Entonces el volumen en el ventrículo empieza a aumentar. Fíjense cómo va de 65, va aumentando. La presión aumenta poco porque el ventrículo se distiende un poco mientras va recibiendo ese volumen de sangre. Y luego cuando la aurícula se contrae del todo, aumenta un poquitito la presión porque termina la aurícula de eyectar sangre al ventrículo, ¿sí? Y el volumen de sangre aumentó unos 70 mililitros más o menos. La cantidad de sangre que pasó de la aurícula al ventrículo en ese momento son unos 70 mililitros, ¿sí? Que es lo que llamo yo el volumen de fin de diástole. ¿De diástole de quién? De la cámara que le está pasando la sangre, ¿sí? De la diástole de la cámara que está recibiendo la sangre de la aurícula, ¿sí? De la diástole ventricular. En este punto,
cuando se completa la fase de llenado, llego al punto B. En el punto B, el volumen de sangre es tal y comienza la contracción del ventrículo que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Esto que pasa acá. ¿Sí? El punto B es esto que estamos viendo aquí. Y los ventrículos empiezan a contraerse. Cuando los ventrículos empiezan a contraerse con las válvulas auriculoventriculares cerradas, empiezan a contraerse, pero como las válvulas están cerradas, fíjense que el volumen no cambia. Pero la contracción del ventrículo hace que aumente la presión. ¿Ven cómo el valor de presión aumenta? Aumenta la presión en el ventrículo, pero no hay modificación de volumen porque la sangre no puede ir por las arterias, no puede ir por la aorta, no puede volver hacia la aurícula, el volumen de sangre permanece constante. Empieza una fase que se llama la fase de contracción isovolumétrica, que teníamos marcado en el gráfico anterior. ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir hasta que, en el punto C, la presión adentro del ventrículo supere la presión de la sangre en la aorta y las válvulas semilunares se abran. Lo que nosotros vemos aquí es esta fase de aquí. La presión en el ventrículo es tal que se abren las válvulas semilunares. Al abrirse las válvulas semilunares, ¿qué pasa con la sangre? Es eyectada, ¿sí?, a la aorta. ¿Cómo lo vemos en el gráfico? Se abren las válvulas semilunares y el volumen es el volumen sistólico, es el volumen que se eyecta con la sístole, por eso se llama volumen sistólico. Volumen que se eyecta con la sístole. Entonces fíjense como de acá hasta acá el volumen disminuye de 135 a 65. Este volumen que disminuye es el que se va por la aorta, 70 mililitros. ¿Hasta cuándo va a ocurrir la fase de eyección? A partir de la apertura de la válvula auriculoventricular, hasta que la válvula se cierre y tenemos aquí el volumen de fin de sístole. ¿Sí? Fíjense, el volumen disminuye, entonces la presión empieza a bajar y tengo aquí lo que se llama el volumen de fin de sístole, que es el volumen residual. Se eyecta un volumen de unos 70 mililitros aproximadamente y siguen quedando en el corazón unos 65 mililitros. Aquí tengo entonces el cierre de las válvulas. Vamos a verlo aquí, ¿sí? La eyección ocurre hasta que las válvulas se vuelven a cerrar. Y el corazón, el ventrículo quedó con un volumen de fin de sístole, volumen residual de 65 mililitros. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvan a abrirse las válvulas auriculoventriculares y se vuelva a producir otra nueva fase de llenado. Veámoslo en el gráfico. Tengo aquí el volumen de fin de sístole, el ventrículo se relaja. Entonces, si bien el volumen sigue siendo el mismo, miren cómo disminuye la presión. Dado que la presión disminuye porque el ventrículo se está relajando, pero el volumen no cambia, digo que es una relajación isovolumétrica. Recuerden que el prefijo iso quiere decir igual. Volumen es el mismo, ¿sí? Pero la presión disminuye porque el ventrículo se relaja. Cuanto menos fuerza haga el ventrículo sobre la sangre, menos presión va a haber. Fase de relajación isovolumétrica, ¿hasta cuándo? Hasta que se vuelvan a abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Se entiende esto? Esta línea de aquí separa todos los eventos sistólicos, los eventos de contracción, de los eventos diastólicos. La contracción isovolumétrica y la eyección son eventos sistólicos, la relajación isovolumétrica y el llenado son eventos diastólicos. ¿Sí? Este gráfico que mostramos acá representa lo mismo que la imagen anterior, pero en lugar de tener que andar dibujando corazoncitos y tal, dibujamos este gráfico y lo explicamos. Y nos muestra las relaciones que van ocurriendo entre la presión y el volumen en una de las cámaras. Un gráfico similar podríamos hacer para la aurícula derecha, para el ventrículo derecho, para la aurícula izquierda. Típicamente graficamos el del ventrículo izquierdo, que por su tenor, su importancia, su fuerza, y porque es el que marca las variaciones de la presión arterial cuando medimos la presión arterial en un paciente. Estos 80 milímetros de mercurio son el momento en el que se abren las válvulas semilunares y la sangre es eyectada del ventrículo a la aorta, ¿sí? Y el pico son los 120, son los 80-120 de la presión normal, ¿sí? La fuerza que hace ese fluido en el sistema arterial, ¿sí? Por eso graficamos típicamente.
par de conceptos para hablar de una mínima integración y terminamos. Dos conceptos a tener en cuenta en este contexto. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que es bombeada por un ventrículo durante una contracción. ¿De cuánto dijimos que era esa cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo? ¿De cuánto dijimos que era? Bueno, mírenlo acá. 65. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo en una contracción? 70 mililitros, ¿sí? Es el volumen eyectado. Entonces, el volumen sistólico, el volumen que se eyecta en una sístole, es la cantidad de sangre que es bombeada por un ventrículo durante una contracción. ¿Cómo lo obtengo? Hago una cuenta entre el volumen de fin de sístole y el volumen el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, obtengo el volumen sistólico. Miren aquí. Entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, este es el volumen eyectado. ¿Este de acá? ¿Sí o no? 70 mililitros. ¿Vamos bien? El volumen minuto es el volumen de sangre o cantidad de sangre bombeada por corazón por unidad de tiempo. En este caso un minuto, por eso se llama volumen minuto. Esto sean cuidadosos, porque estos conceptos parecen sencillos, pero después cuando decimos unidad de tiempo, si digo volumen minuto, la unidad de tiempo no es una hora. Dije volumen minuto. ¿Sí? Es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Entonces, ese volumen minuto se calcula con esta cuenta. El volumen minuto lo obtengo multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico que tengo acá, que son unos 70 mililitros. ¿Cuánto dije yo que es la frecuencia cardíaca habitual para un adulto en reposo? 80, entre 70 y 80 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca, supongamos un adulto en reposo con unos 72 latidos por minuto, bombeando 70 mililitros en cada latido, me da que en un minuto lo que se bombea son aproximadamente 5.040 mililitros por minuto, y 5.000 mililitros son 5 litros. 5 litros por minuto bombea su corazón. ¿Sí? Este volumen minuto, ustedes dicen, bueno, ¿por qué es importante esto? Volumen sistólico, volumen minuto, porque estos son parámetros que pueden sufrir modificación de acuerdo a la demanda. ¿A ustedes les parece que si esto es lo que está bombeando en reposo el corazón en un maratonista, un tipo que está corriendo una maratón o que está corriendo los 100 metros llanos, este es el volumen minuto en ese momento? ¿Será mayor o será menor? Mayor, porque la demanda de sangre en los tejidos es mayor. ¿Se entiende esto? Es decir, que el volumen minuto, la cantidad de sangre bombeada por el corazón por unidad de tiempo, va a depender de las condiciones o las demandas fisiológicas de turno. De la misma manera que la frecuencia cardíaca va a depender de las condiciones fisiológicas de turno. ¿Cuándo vamos a terminar de integrar todo esto? Cuando veamos sistema renal. Tenemos que ver sistema respiratorio y sistema renal. En la regulación de la función cardíaca, que tiene que ver con la cantidad de sangre que se bombea, con qué frecuencia se bombea y la presión que esta sangre ejerce sobre las paredes de todos los vasos del cuerpo, intervienen no solamente el sistema nervioso, sino el sistema renal y el sistema respiratorio, porque las demandas están impuestas, por ejemplo, por el sistema respiratorio. Además, un maratonista, además de correr y de necesitar oxígeno en sus piernas, porque además de necesitar, sangre en las piernas, porque necesita correr, esa sangre tiene que llevar oxígeno. Así que necesariamente la frecuencia cardíaca tiene que venir acompañada de un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Se entiende? Entonces, esto va a empezar a ser integrado con otros aparatos y sistemas. Pero por ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a plantear un mínimo esquema de regulación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un parámetro homeostático, ¿sí? La frecuencia cardíaca es un parámetro que varía dentro de ciertos valores que están en relación a la demanda del cuerpo para funcionar normalmente, para mantener la homeostasis. Fíjense cómo se puede regular. Me voy a poner aquí. Tengo en el sistema nervioso, en el bulbo raquídeo, un centro de control cardiovascular. En el bulbo raquídeo, ¿recuerdan cuál es la porción del bulbo raquídeo en el sistema nervioso? ¿El sistema nervioso central o periférico el bulbo raquídeo? Central. ¿Parte de qué
¿De qué estructura es? Es el tronco encefálico, es la parte troncal del encéfalo. Es por su carácter una estructura que regula funciones vegetativas. ¿Sí? No es como la corteza prefrontal que me permite planificar lo que voy a hacer cuando termine el teórico, a dónde voy a ir a comprar el sándwich y todas esas cosas que seguramente ustedes ya están pensando. Mientras la corteza prefrontal está planificando cosas, su bulbo raquídeo está ocupado de funciones más basales, más vegetativas, requete importantes. ¿Sí? Fíjense que las estructuras que quedan más cerca de la médula se ocupan de funciones más primitivas. Todos los seres vivos necesitamos una cardiorregulación. Ahora, es muy poco probable que una rana necesite planificar lo que va a comer en el almuerzo o dónde lo va a comprar. Entonces, por su jerarquía, el bulbo raquídeo se ocupa de funciones vegetativas más primitivas. La frecuencia cardíaca, la respiración. ¿Sí? En el bulbo raquídeo, entonces, tengo un centro de control cardiovascular. Ese centro de control cardiovascular, ¿sí?, tiene efectores. Dispara por neuronas simpáticas y neuronas parasimpáticas. ¿Sí? Esas neuronas simpáticas y parasimpáticas tienen funciones, ya sabemos, como antagónicas entre sí. Y median su acción con distintos neurotransmisores. Catecolaminas para las simpáticas, acetilcolina para las parasimpáticas. ¿Vamos bien? Las neuronas simpáticas disparan con las catecolaminas sobre receptores que se llaman beta, adrenérgicos, de las células autorrítmicas. Descargan sinapsis sobre receptores que se llaman beta en las células de los nodos. Cuando los receptores beta responden a las catecolaminas, aumenta la entrada de calcio y de sodio. Fíjense aquí. Cuando la entrada de calcio y de sodio aumenta, recuerden que el potencial marcapasos aquí abajo, ¿sí?, dependía de esos canales I sub F que eran permeables al sodio. Cuando aumenta la permeabilidad del sodio, el potencial marcapasos se hace más rápido y se dispara más frecuentemente. No solamente los canales de sodio, sino que además la entrada de calcio, que es del que depende el potencial de acción. Entonces, aumenta la frecuencia con la que se despolariza la célula y aumenta la frecuencia de descarga de las células autorrítmicas versus lo que sería el ritmo normal que aquí está pintado de gris. ¿Sí? ¿Vieron que íbamos a volver a este gráfico? Si aumenta la frecuencia de despolarización, aumenta la frecuencia en la que dispara el nodo y aumenta la frecuencia cardíaca. De esta manera, a partir del centro cardiovascular, por la vía simpática, aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre cuando nos asustamos en la salida del negocio y viene el delincuente y nos apunta con el arma. ¿Sí? Pongo el ejemplo del delincuente que nos apunta con el arma porque es más feliz que el del examen de biología, ¿no? Porque si no, siempre digamos, estamos pensando en cosas que los aterrorizan mucho y prefiero que se aterroricen con un arma y no con un examen. Bien. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, también subordinado a la función del centro cardiovascular, de la regulación del centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, a través de la acetilcolina, actúa este neurotransmisor en receptores muscarínicos, otro tipo de receptores también en las células autorrítmicas, ¿sí? Tiene estos receptores beta adrenérgicos y los receptores muscarínicos, otros receptores sobre los que actúa la acetilcolina de esas células autorrítmicas. ¿Qué producen esos receptores muscarínicos? Responden y aumentan. Fíjense, la permeabilidad del potasio que empieza a salir a favor de su gradiente y disminuyen la permeabilidad del calcio, entonces impiden que el calcio entre. Dos resultados de ello. Si aumenta la salida de potasio, el potencial marcapasos, cuando viene de una repolarización, se pasa de largo y la célula se hiperpolariza, lo que hace que el retorno al umbral sea más largo. Y la disminución de la entrada de calcio hace que la longitud del potencial marcapasos sea más larga. Entonces, todo el potencial marcapasos lleva más tiempo en ocurrir, mientras que aquí ocurría más rápido, aquí el potencial marcapasos ocurre más lento. El potencial marcapasos, que es la llegada al umbral, más rápido aquí, más lento aquí. Al ser más lento, la frecuencia cardíaca disminuye. Disminuye la frecuencia de despolarización y disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Fíjense cómo el sistema nervioso
si bien el corazón tiene el automatismo y está garantizada la contracción permanente, está garantizada el ciclo de contracción y luego de relajación, y luego de contracción y luego de relajación, puede estar subordinado a la acción del sistema nervioso para atender a las demandas fisiológicas del organismo en un momento determinado o en una circunstancia funcional determinada. ¿Sí? Este es hasta aquí el único ejemplo de integración y de regulación homeostática que vamos a ver. Preguntas, hasta aquí, chicos. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Profe, me quedó una duda en el gráfico que puso sobre la contracción y relajación isovolumétrica. ¿Por qué? ¿Aquí? No, en el otro. ¿Por qué en C es menor la presión que en D? ¿Por qué? Porque esta es la presión a la cual se abren las válvulas semilunares. Y esta aquí es la presión en la que se cierran las válvulas semilunares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta presión es la del ventrículo. Pero lo que yo tengo que calcular es esa presión comparada con la que tengo en la arteria. Entonces, aquí, en este punto, 80 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión en el ventrículo supera la presión en la aorta en ese momento. Pero conforme voy metiendo sangre en la aorta, y el volumen en el ventrículo va disminuyendo, la presión en la aorta empieza a aumentar. Ah, es la presión, ¿sí?, de la aorta la necesito. Claro, la presión de la aorta empieza a aumentar, entonces ya aquí lo que tengo yo es una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo tal que la válvula se cierra. Ah, okay. ¿Sí? Recuerden que es una válvula unidireccional esta también. Aumenta la presión en la aorta, entonces como el ventrículo se empezó a relajar, porque ya ha eyectado, la válvula se cierra. ¿Sí? Es decir, que las válvulas se abren y se cierran, estas válvulas de aquí, igual que estas de aquí, se abren y se cierran por diferencias de presiones, no un valor determinado. En este sentido, las válvulas que garantizan el flujo unidireccional en el corazón, en los dos circuitos, en el derecho e izquierdo, se abren y se cierran por comparación de presiones. Si la presión es más alta en el ventrículo que en la aorta, la válvula se cierra. Si la presión es más alta en el ventrículo que en la aorta, la válvula se abre. ¿Sí? Es por diferencia de presiones, no a valores fijos. ¿Sí? En eso es diferente este mecanismo que ocurre a este nivel de sistema de órganos del mecanismo de apertura y cierre de canales dependientes de voltaje que ocurre a nivel de la membrana. Los canales dependientes de voltaje se activan a un determinado voltaje, siempre ese voltaje. ¿Sí? Siempre el mismo voltaje. Aquí depende de la presión. Si yo tengo una persona con una hemorragia que ha perdido un gran volumen de sangre, van a ponerse en marcha un montón de mecanismos homeostáticos para garantizar el riego de sangre en el cuerpo. Pero esta presión, este volumen va a variar, entonces estas presiones van a variar y estas presiones van a variar un ratito hasta que se compense, ¿sí? Pero siempre el pasaje de una cámara a la otra va a ser por diferencia de presión. Hay más presión aquí, la válvula se abre. Hay menos presión aquí, la válvula se cierra. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo venimos con esto? ¿Bien? Cerramos entonces acá. Las actividades de cardiovascular van a ser posteriores a lo que estemos trabajando del integrador. Esta semana trabajamos con el integrador y después vienen las actividades de cardiovascular. Fíjense que aquí no hemos visto estructuras de vasos sanguíneos, no hemos visto arterias, arteriolas, capas que lo componen. No es que sea tan importante el tema, pero ténganlo en cuenta porque la función capilar va a depender de la estructura del capilar, ¿sí? Y de la misma manera hay una comunicación linfático-vascular que la vamos a repasar cuando veamos la inversión, ¿sí? Bien, listo, aquí terminamos. Sí.
genial en la cámara ahí en medio. Ya nada. Acá está el pasaje. Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Se prepara un tema o es a bolilla? ¿Cómo que se prepara un tema? No sé. Esto, perdone. Sí, sí. Yo ahora voy a aprender todas las preguntas, pero ¿esto qué hago? ¿Aprieto acá y se apaga?